¿Puede ser? Puede ser, pero bueno, no. ¿Todavía las tenemos? No quiero ¿Todavía las aseverar- tienen los que la trajeron? Algún par de durar, algún par de durar. Eran de buena calidad. Y había una cantidad considerable aparte. Bueno, y ahí estamos viendo parte del programa de historias propias que va a salir el próximo lunes a las 20 horas con nuestro gran invitado, Álvaro Carballo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por abrir la puerta. Por ¿Cómo favor, andan? es un placer que nos acompañes y nos decías que estamos viendo en exclusiva estas imágenes que se van a compartir el lunes con este gran basquetbolista. Adelanto de si el lunes está Emilio Taboada, bueno, fue jugador debajo de la selección. Sí, claro. Y ahí lo que está contando, picardía, viveza criolla u otros tiempos. Va a jugar Uruguay el preolímpico del 2007. Sí. Y parece que había una tienda de medias que no tenía muy bien el control del público cuando salía. Y hay algunos jugadores parece que todavía tienen unos pares de medias. Ah, se llevaron algunos de souvenir. De souvenir. Claro. Pensaron que eran para llevarse. Bueno. Pensaron que era para eso. Pero ahí ves claramente algo que sucede en tu programa, ¿no? Que son esas confesiones en historias propias que, como vos bien sabés llevar una entrevista y una charla, que el entrevistado se va sintiendo cómodo y salen estas cuestiones, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho de trabajo previo, son muchas horas estudiando sobre el entrevistado. Y a veces tenés suerte y te encontrás con que en una entrevista perdida por allá, una vez contaron una anécdota. Claro. En realidad, en este caso, alguien le hizo un chiste con respecto a ese tema en una entrevista a Taboada, no recuerdo en qué medio era esa entrevista, y me quedó y dije, epa. Y ahí la cuestión está, o lo que intento hacer es preguntarlo de una manera Claro. diferente Tal cual. a cómo se le habló antes. Claro. Y que se genere un relato quizás desde otro lugar también. Por ejemplo, claro, Claro. tratando de diferenciar un poco, ¿no? Tal Porque cuando hay gente que ha sido muy entrevistada, ¿cómo haces para que...? Bueno, ¿no? claro. Sí, sí, por Hay temas otros que no los puedes caminos. iludir, pero otra Sí, vez... hay algunos que son imposible no tocarlos, pero sí lo que hablábamos y que es eso que tenés, ese gran diferencial, Alvarito, que tenés tú, que más allá del estudio que hay de cada uno de los invitados, encontrar la comodidad para quien se le entrevista de poder también abrir su corazón, Claro. en este caso, y poder contar cosas que de repente no han sido contadas en otro momento o de una forma distinta. Sí, bueno, primero me inflé con el... No, pero es real, Gracias por los es halagos. así, y es un placer ver cada lunes este programa. Pero lo que intento, sí, básicamente es eso. En una vuelta hace muchos años hablando con Laura Canoura, ella me explicó una cosa que de repente en la charla es una tontería, pero a mí me fue muy útil. Ella me dijo que el entrevistado siempre, después de la primera pregunta, si es alguien que ya fue entrevistado, sabe si el que está enfrente lo estudió o no lo estudió, Totalmente. si está preparado o no, si viene con una lista de preguntas y no se va a mover de ahí, va a ser muy rígido. Sí, o si va viendo lo que sucede también, Claro. porque eso es lo rico, ¿no? Eso, y ella me decía, lo bueno que es sorprenderse cuando Claro. alguien en la primera pregunta te tira algo Es verdad. que te saca y decís, mirá lo que encontró. Tal Y a cual. partir de ahí se genera, decía ella, o como otra apertura u No, otro pero respeto. además no sé. es eso, ahí voy. Me parece que es el respeto, porque cuando el entrevistado ve que quien lo está entrevistando estuvo investigando, sabe y conoce con quién está hablando, porque la realidad es que también sucede en muchas ocasiones que se hacen entrevistas y quien las realiza no sabe a quién está entrevistando. De hecho, hay memes y bloopers Sí, claro. horribles, por no decir otra manera, en el cual se confunde la profesión o más allá del invitado. Y eso habla del respeto, el tener el tiempo para poder estudiar a cada uno de quien viene y te acompaña en tu programa. Me parece que eso habla de un respeto y también una confianza a la hora de contar. Sí, bueno, espero que eso sí ambiente esa confianza la genere. Yo bromeo con que en realidad todo viene a cuento de que son muchos años de terapia, entonces Bueno, ¿Sabes? haber hecho tanto diván me hace ayudar Claro. a que otro se sienta cómodo así. Álvaro, ¿y la memoria es tu gran aliado? Vos sabés que no tengo una buena memoria. ¿No? Sí, de repente para un dato puntual, aleatorio, Pero que datos, algún día por escuché y ejemplo, me queda. para la de entrevista. alguien que escuchaste algo y eso te queda. Y me queda, pero un dato perdido así. Después Bien. si me preguntás, yo no me acuerdo ahora todo lo que estudié de Emilio Taboada, por ejemplo, Claro. que lo grabamos el lunes pasado. En este momento no me lo acuerdo, sí, lo estudié y para ese momento lo tenía súper, pero después ya tengo que pensar en el siguiente. Creo que tengo como una memoria de corto plazo que me funciona hasta el momento de Bien. grabar y después viene como una topadora Y después Claro. que me deja pasás a 3 otra o cosa. 4 Reinicia cosas. el disco duro. Me parece Ahí que hay está. algo así, pero de repente te enterás de algo y te dispara. Estaba en un cumpleaños de una amiga de mi hija. Una niña estaba cumpliendo 4 años. La gurisa. La gurisa mía. Claro, después vamos a preguntar Julia. sobre la gurisa, porque en las historias de Instagram siempre se referís a tu hija como la gurisa. La gurisa, la Julita. La Pero Julita. en el cumpleaños de su amiga Emilia, el papá conversando conmigo me dice, vos sabés que acá al lado vienen un par de basquetbolistas, no sé qué, están armando un club canábico. Y eso, yo en ese momento me quedó ahí.
Entonces me dijo, uno es Emilio Taboada. Mira qué bueno. Claro. Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, a ver qué otras cosas hay en la vida de Taboada que me Claro. resulten como sustanciales para poder sostener una charla de 1 hora. Porque por un tema solo se te agota. Sí, Sí, tal totalmente. cual. Y bueno, entonces ahí estudié mucho más y listo. Ahora, me vino de la suerte que tuve ese día que alguien me contó que él Pero estaba ahí te haciendo eso. acordaste. Ahí me acordé. Ese tipo de cosas sí tiene buena Ese memoria. dato Ahí está, puntual. de lo que Sí, veremos. es esa acuerdo. curiosidad de también tener, de alguna manera, lo tenés tan instalado que me imagino que todo el tiempo estás abierto a descubrir un nuevo personaje, Claro. una persona. A ustedes les debe pasar lo mismo. Sí, Se tal cual, es encuentran con parte alguien, de- les cuenta una historia y dicen, pa, esto es una Esto nota. funciona. Claro, claro. Sí, y bueno, es un poco eso. A mí ese dato me servía como, yo dije, este es un bloque de una charla, Tal cual. si se animaba a hablar. Y por suerte él se animó a hablar. Claro. Basquetbolista profesional en actividad, hablando sobre el vínculo. Él dice que hay un vínculo entre el cannabis y el básquetbol muy fuerte, Claro. pero en un momento dice también, Uruguay no está preparado para esta charla. Claro. ¿No? Entonces a mí me resultó una muestra de generosidad muy grande de su Totalmente. parte Sí. y de coraje también salir a contar. Estar en esa charla. Claro, Exacto, tal cual. y que él los pusiera. ¿Puede ser que te cueste responder los mensajes de WhatsApp? ¿Qué Ah. pasa con los WhatsApp, ¿Qué pasa? Alvarito? Tenemos Por algunos favor. reclamos que Porque tenemos hay que de hacer. compañeros hay soy reclamos. muy perezoso ¿Sos para clavar el visto? ¿Clavás el visto? ¿Lo ves? Sí, y porque no a mí me parece que respondés. el teléfono es una herramienta para contactarse. Bien. Fenómeno, sea con la aplicación o por la llamada. Ahora, Bien. eso no implica que el otro esté obligado a responderme enseguida. Claro. La Bien. inmediatez, no. El MDN, sí, dale, me Bien, enteré. Ahora, claro. Después, eso, intento. No sé si lo dijo Carol, perdóname, el otro día. No, porque no, estaba no. trabajando en Tenemos casa. varias fuentes. Hemos Pues hecho un estuvimos chequeo de investigando fuentes. y ahí Ah, va. bueno, y pues. nos dijeron el tema ese Soy del WhatsApp perezoso, que no... disculpen. Pero no era de No. parte de nuestra producción. A No, nosotros no, nos esto conectó no. siempre a en quien, tiempo a y quien en lo forma. padece, a quien lo No, padezca. claro. No, porque también en este momento que es todo tan inmediato todo. Bueno, a mí me pasa al revés. Yo si leo un mensaje de WhatsApp, siento que tengo que responderlo enseguida, porque si no el otro lo puede, lo cual está terrible porque hay veces uno contesta cosas que no debería. O estamos en esta charla y entonces Exacto. me vibró Claro, te y yo invade. saqué. Exacto. ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Al No, teléfono? ¿A obvio, ustedes? obvio, Tal obvio. cual. Estoy Eso, de... Cuando estoy con mi hija me pasa Claro. también, ¿no? Entonces yo ahora en vacaciones y estoy con Julia en casa. ¿Y qué voy a hacer? ¿Interrumpir un juego con ella para atender una llamada? No. Claro. Pero y Ah. después de repente cuando ves ese WhatsApp, estás ahí distendido y lo ves y lo respondés. No siempre. No, tampoco. Está bien, a veces quedan ahí. Claro. Recién nombrabas a tu hija, que bueno, obviamente es parte importantísima de tu vida. Y hubo un cambio también en tu vida. Estabas en las mañanas, te mudaste a Neptunia, fuiste papá, como Sí. hiciste un cambio. Y ahora Atroz. La adultez. la adultez, te pegó Llegó la la adultez. madurez. Horrible, horrible, Llegó. Está bien, bueno. ¿Y cómo te lleva esta adultez? No, bien. En realidad tuve toda la vida, desde antes de nacer, vínculo con la Costa de Oro. Porque Sí. mi abuelo hizo una casa en la década del 40, que sigue siendo de mi familia esa casa. Pasaba, imagínense, igual que ustedes, cuando terminaban las clases, Te iba a Claro. 5 meses de vacaciones. Y mis abuelos muchas veces iban para allá. Entonces yo me quedaba en tirones muy largos toda la vida. Y... Yo soy de Salinas, así que. O sea, estamos Salina, ahí. bueno, ahí va. La misma Ahora historia, estamos pero muy en Salinas. cerquita. Claro. Y la cuestión es que en un momento decís, bueno, Montevideo, yo vivía en Gonzalo Ramírez Civilanes, Claro. en un monoambiente chiquito, y siempre me tiró la posibilidad de la afuera, ¿no? Claro, no la sé cuál es casa el de adentro afuera. tampoco, pero viste que se decía Sí, sí, eso, lo de la está casa de como- la afuera. casa afuera, Y la vida balneario. ahí está, pero también me quedo con eso que decís de los abuelos, que uno también hay ciertos lugares, como puede pasar en el caso de Salinas para Juanpi, en el caso de Neptunia para ti, que también te llevan a momentos y lugares que uno ha disfrutado mucho, ¿no? Entonces Absolutamente. también es como trasladarse Tal ahí. cual. Sí, y bueno, y nosotros tuvimos mucha suerte también. Nosotros veíamos en el momento, con Nadia, mi compañera, los momentos más jodidos de la pandemia Sí. y que la gente estaba muy encerrada. Sí. Nosotros tenemos mucho terreno para que Julia se mueva, Sí, claro. salís a hacer los mandados o lo que sea y no te cruzás con mucha gente, no hay Claro. Tal espacios cual. muy cerrados. Entonces, la verdad que encima ligamos con eso de estar instalados ahí En el y momento que se nos que- hiciera mucho menos jorobado, ¿no? Claro. En un apartamento eso me hubiera sido mucho más difícil. No, Mucho imagínate en el monoambiente en Blanes, ahí hubiera No, Julia sido... nos tiraba del balcón. Por eso, pero no es menor, eso me parece que es algo que se han replanteado muchas familias también, ¿no? Sí. El hecho de esta pandemia y de estar más tiempo en casa, porque muchas veces lo que sucedía es que entre la rutina uno va, viene, sale y de repente se coinciden en la noche. Pero al estar ahí, el lugar creo que tiene como otra connotación también. Se va haciendo tu lugar de vida. en definitiva, Exactamente. ¿no? Sí. Me decía una amiga
amigo el otro día con esto del teletrabajo y demás. Decía, bueno, piensen en toda la gente que puede ver el programa desde el interior y que tiene una realidad, y es a los 17, 18 años, siempre se tenían que venir a Montevideo a estudiar. Sí, La tal familia cual. no sé si podés pagar un alquiler o no para que el chiquilín se quede, los boletos de ómnibus o la distancia son muy caros. Ahora se demostró que pueden estudiar a distancia y que pueden Sí. eventualmente venir a determinado tipo de evaluaciones que tengan necesariamente que ser presenciales. Puede haber un cambio de lógica que democratice mucho más el acceso a la Totalmente. educación, creo. Puede ser muy interesante. Y eso también es parte de la hora. Claro, y de esa ese es- inmediatez. Y Sin de duda. eso, de también que la pandemia, dentro de todo lo terrible, también es algo, creo yo, que podemos destacar como positivo, Yo ¿no? creo que es un Sin cambio duda positivo, alguna. sin Y duda. Sí. esta posibilidad de estudiar a quienes de repente no la tenían tan cerca. Y ahora, bueno, estás en Neptunia, historias propias, pero en tu carrera has pasado también por lugares impresionantes, ¿no? Que te han llevado, por ejemplo, Bosnia. Sí. Has tenido unas experiencias muy fuertes que me imagino que eso también te cambiaron la forma de pensar y cómo vivir la vida, en definitiva. Mucho. Yo siempre digo, a ver, he estado cubriendo zonas de conflicto y zonas de Impresionante. emergencia, ¿no? Desde Haití o el norte de Francia, una crisis de desplazados, al Congo y Ruanda, y etcétera, etcétera. A mí todo eso lo que más me hizo fue valorar una cantidad de cosas que tengo. De la cotidianidad del... Sí, Sí, me no imagino. sé, la de pedir una pizza, o sea, Sí, somos un delivery. porcentaje muy chico de la humanidad los que podemos hacer en el teléfono, apretar 4 botones y que al rato te llegue a la puerta comida caliente. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho cocinar, pido muy poco comida, esa es la verdad, pero los días que pido para mí es disfrutable. Claro, te hizo ser más consciente de los privilegios también por donde uno está, De donde cosas nace. que damos por sentadas. Claro. Yo qué sé, nosotros hicimos un proyecto que tenía que ver con mujeres abusadas por guerrillas, y lo que ellas te contaban era que estaban en una zona selvática y tenían que llegar hasta el río o el arroyo para tener agua, ni siquiera potable, para tener agua. Claro. Y claro, era un peligro atravesar 5 kilómetros de monte. Porque no sé, bueno, desde animales hasta animales de 2 patas que son peores, ¿no? Tal cual. Que les hacían cualquier cosa. Entonces vos decís, "Ay, yo en casa voy, abro la canilla y, Claro. Sí, sí, esto y es. tengo eso". Me cambió esas prioridades. Y también, de tu parte, también una valentía a la hora, me imagino que está eso, ¿no? Las ganas del trabajo y del oficio, pero también valiente de elegir estos destinos, no todo el mundo, no es para todo el mundo tampoco, Sí. hay que poner ahí una... No tengo claro el porqué. Siempre porqué. me resultó interesante leer cronistas, corresponsales de guerra o de eso. Porque creo que ahí tal vez lo que me impactó de gente como Kapuscinski, por ejemplo, es que cuentan y saben acercarse al que está ahí sufriendo. Porque en ese lugar donde está pasando algo tremendo, la gente se ríe igual. Claro. Estas mujeres que me contaban esas historias tremendas también se reían, se hacían bromas. Sí, claro. ¿No? Incluso con su propia desgracia. Claro. Entonces vos entrás a ver cómo hay... Sí, algo como el muy humano seductor. está Tenés ahí, un ¿no? aprendizaje. Para mí, yo he tenido episodios que me hicieron aprender mucho. Estábamos colaborando con un orfanato en Haití, cerca de la frontera con Dominicana, y un día hicimos una vaquita, juntamos $130. Si en esa zona, del lado haitiano, íbamos con $130 a un almacén, nos daban la llave del almacén. Claro, compras además. Cruzamos, encima tuvimos que cruzar de ilegales a Dominicana, llenamos 2 jeeps de comida. Claro. Y lo llevamos al orfanato. Y el director del orfanato, que era un pastor, me empezó a insinuar que yo me llevara una chica que vivía Claro, ahí de 16 terrible. años. Yo vine con la cabeza uruguaya y dije, desgraciado, Sí, claro, está con nuestra traficando a la forma de gurisa. ver. Hice que investigaran un poco, gente que conozco, que empezaron a ir como a colaborar y veían si había movimiento de niños ahí o no, y demás, y cómo era el trato. Y el resultado es ver Sí, se abrió. el mundo desde la otra cabeza. Perfecto. Y se abrió una investigación en ese Se caso. abrió una investigación y el resultado fue que el hombre lo que vio fue que yo había hecho eso, que era fenomenal, que encima estaba con gente de los cascos azules y con un canoso que es Heber Vera, que usted lo conoce, Sí. el estilista, Sí, que estilista, había ido a dar claro. talleres, y todos me obedecían a mí porque era el que estaba moviendo. Claro. Entonces dijo, si yo le doy a esta gurisa que tenía 16 años, a este tipo, por peor que la trate va a estar mejor que acá. Qué Claro. terrible. Y entonces vos decís, wow, el cerebro se te separan los Sí, hemisferios. pero ahí y te hace aprendés. también, más allá del aprendizaje, ver la vida con otra perspectiva, ¿no? Tratar Claro. de porque uno hay veces cree que las cosas son como uno las ve, como uno Sí. y sin embargo hay tantas otras realidades. Te tenés que bajar de prejuzgar, tenés que Claro. ser muy transparente, Totalmente. por llamarlo de alguna forma, cuando vas. Desaparece no sé, en el Congo hay una cuestión muy machista. El hombre se prepara para el conflicto y la mujer se tiene que encargar de la casa y de todo lo demás. Y un día vimos a un padre con un hijo y una hija, supongamos el padre 30 años, el hijo 14 y la hija 11. El padre y el hijo le levantan un baúl del tamaño de esta mesa, que se notaba que pesaba, se lo ponen arriba de la cabeza de la chiquilina, y ellos siguen caminando y conversando,
Y la niña era una niña chica, le temblaban los piecitos, pero seguía caminando con esa carga arriba. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a bajar a decirle, no, No, claro. señores, esto que están haciendo está mal? Si es su vida cotidiana. Claro, la Claro. cotidianidad Es es su su realidad. normalidad. Sí, en Haití secaban la ropa arriba de aloes, de tunas. La apoyaban ahí al sol y la ropa se secaba. Y Heber decía, vamos a explicarle que si ponen una cuerda, y le digo, pero si están limpios. Claro. Y lo hacen así. Si ese sistema les está Claro, funcionando de esa claro, manera. ¿Qué le claro. querés meter otra cosa en la cabeza? Y cuando volvías, digo, y volver porque me imagino que también debe ser todo un proceso regresar a tu país y, bueno, instalarse de nuevo, como con todo eso. ¿Te lleva un tiempo o cómo es? Bueno, depende, sí, depende de de la distintos experiencia de lo que hayas factores, vivido. lo más Sí, claro. intenso, que haya sido más o menos intenso y demás, pero sí, hay un par de semanas que Que estás como... estás como un poco tonto hablándole a todo el mundo de eso que Sí, viste. contándole y de lo de, que la- hiciste. de lo que has vivido. Claro. Nos estamos quedando prácticamente Sí. sin tiempo. Yo quería preguntarte de carnaval también. ¿Cómo ves este carnaval? Rápidamente. Bueno, vos sabés que el otro día metí la primera noche de tablado porque no estoy cubriendo ahora. Claro, entonces, por eso. tengo mucho rumor y mucha cosa oída, pero sería muy atrevido opinar. ¿Pero Bien. pudiste ver algo de carnaval? Mira, sí, vi con Julia correteando, Sí. pero vi a la Bastarda, Cíngaros y a la Catalina. Ah, bueno, Y me pareció que eran 3 espectáculos que sin saber lo que están haciendo los otros tienen potencial de liguilla seguro. Seguro. Que estaban muy sólidos. Me gustó ver, ¿sabes a quién? ¿A A Carla quién? Latorre bailando en Cíngaros. ¿Viste? Una Bueno, hizo la- sonrisa que hace tiempo que no le veo. Con una alegría, está feliz. se ve. y eso que tiene un problema de salud muy grande en la columna Sí. y está trabajando muchísimo para poder feliz, salir eso porque me no lo encantó. iba a hacer. Pero se nota, eso me pasó lo mismo. Y a la cuando Chumi con una panza así. Sí, También. con el nieto de Ariel, además, Con el arriba nieto, del exacto. escenario. Así que, Alvarito, la verdad, nos Mucho quedaba para tanto hablar. tema para hablar. Porque este Además, hombre ha hecho tanta tenemos alguna, cosa. parece que de los ¿Qué pasa con los polaquitos? ¿Qué pasa con los polaquitos? Ah, Parece ¿Qué vamos que a sí. traer ahora? Parece Pero que bueno, traías que más no- el año pasado que este año, dice alguno Hay de un tus problema compañeros, con que los traías dulces. unos Pero caramelos. no soy dulcero. Ah. no soy Pero dulcero. compartías, me parece, ¿no? Ah, bueno, a veces sí. Se dice voy a- que compartías. Claro, voy al almacén y traigo Se candy, dice, los candy. Me gusta se regalar rumorea. candy. bien, los candes son ricos. Se Bueno, rumorea que gran compañero que compartía algo sí, dulce para... muy querido, además, muy querido. Y los invitamos el lunes 20 y 30 a ver este programa que ya estuvimos adelantando, que va a ser con Impresionante. Emilio Taboada, hablando de muchísimas cosas, como solo Alvarito Está logra buenísimo que y los los cada invitamos entrevistado- también, como siempre decimos, al portal de medios públicos porque están estas entrevistas Grandes que hace Álvaro, que están entrevistas, buenísimas, historias así que las propias. pueden En YouTube está disfrutar. todo el sitio. Exacto, están en Es YouTube. que en el canal justamente de los medios públicos es increíble porque uno puede rever Podés ir y rever todo. y recordar quién, y si se perdió algo también verlo. Buscar. Así que, Alvarito, muchas gracias. Ulises, es un placer. Un placer Igual que nos para acompañes. Es un placer también formar parte de esta casa junto con grandes Tal compañeros cual. como lo es Alvarito. me Así estoy que. hinchando, ¿eh? Ah, sí, me parece que no puedan salir por el Bueno, estudio. bueno, es la realidad, es la realidad. El lunes 20 y 30, Álvaro, Muy muchas bien. gracias. A ustedes, A a disfrutar ustedes, de entonces verdad. este fin de semana.